Hola, hola chicas, bienvenidas una vez más al canal. Ornamentos del año pasado que ya estaban bastante feitos y decidí utilizarlos para un centro de mesa súper rápido. Voy a estar utilizando una cajita de madera. Ustedes pueden utilizar, si ya tienen o una cajita de zapatos, y la pueden forrar del color que ustedes quieran que vaya de acuerdo a la decoración de su hogar. Voy a estar utilizando 3 lazos que ya tengo hechos, que los hice del video pasado, y les hice uno en el centro para que le diera un poquito de color, y voy a estar poniendo 2 a cada lado y uno en el centro. También voy a estar utilizando unos berries y algunas ramas de color dorado que voy a estar insertando, y eso va a ser absolutamente todo. Este centro de mesa es muy fácil de hacer, no necesitamos mucho, los lazos van a acaparar toda la vista y se va a ver bastante bonito y brillante. No necesitamos utilizar muchos ornamentos para hacer cositas bonitas. Más simplemente metiéndolas en la espuma floral que ya tenía dentro de la cajita. Puse tres cuadritos de espuma floral y le inserté las ramitas viejitas de una corona que tenía, que ya estaban ahí feitas, pero igual se pueden reutilizar, ya sea para rellenar una corona, para hacer un centro de mesa, para arreglar un florero, lo que ustedes quieran, o si quieren rellenar una guirnalda o el mismo arbolito, cualquier cosa. No tiren nada a la basura, porque todo esto se puede reutilizar. Le podemos poner escarcha, le podemos poner pintura, cualquier cosita, chicas. Así que todo lo que tengamos en casa, no lo tiren, chicas, no lo tiren, reutilicémoslo. Vamos a estar rellenando cada espacio donde ustedes vean que se vea la espuma floral, para cuando lo pongan en la mesa no se les vea tanto la espuma floral. Voy a estar rellenando con estos berries y después simplemente unas 3 bellotitas de las brillantes y las ramitas de color dorado, y eso va a ser todo, chicas. No voy a necesitar mucho. De hecho me sobró mucho otro centro de mesa, igual súper sencillo, para no gastar mucho y que nos conviene con los colores que tenemos en la decoración de la casa. Uno de los detalles de este centro de mesa es que no utilicé silicón caliente, chicas. Simplemente puse la espuma floral y la corté de modo que me quedara súper talladita a la hora de insertarla. Y los lacitos, las ramas, los berries simplemente están también insertados con alambre. El mismo alambre que traen los berries y el alambre con el que utilicé para amarrar los lazos. Y eso es todo. Así después, cuando llegue el verano, simplemente retiramos todo. La espuma floral todavía va a funcionar súper bien y podemos hacer otro centro de mesa para el verano, ya sea con flores o cualquier cosa que nos inventemos, cualquier cosa bonita que queramos poner para rellenar todos los espacios, porque normalmente después de Navidad pues la casa queda súper pelona, no sé, nada bonita, y queremos ponerle color. Así que como ya después de Navidad entra, por lo menos en mi país entra el verano, vamos a decorar con flores, con cosas bonitas, alegres, para que la casa vuelva a tener vida, así como tuvo vida durante toda la época navideña. 시간은 계속 흘러만 가고 기다려
기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본 나 그런 나를 넌 보며 대답 없이 미소만 짓는데 I'm going crazy. Y así terminamos, nos quedó súper bonito, súper sencillo. Si no les gustó alguno de los ornamentos pueden cambiar por el que ustedes quieran, le pueden quitar más, que sea solo verde, solo los lazos, menos berries, como ustedes quieran, chicas. El punto aquí es que necesitamos reutilizar. Muchas gracias por ver este video, recuerda suscribirte, es totalmente gratis, activa la campana. Nos vemos en el próximo video, que tengan un excelente día. Chao, chicas.